Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este nuevo bloque. Creo que hemos tenido previamente una presentación bastante ilustrativa, didáctica, generosa en términos y definiciones sobre ecoinnovación, y podríamos aprovechar justamente este espacio para comenzar a ahondar en lo que se refiere a ecoinnovación en cada uno de nuestros países. El bloque es Inputs clave para la innovación ambiental y la competitividad en Latinoamérica. Primero quisiera empezar con una presentación de cada uno de los panelistas. Quien habla es Cristian Bueno. Yo trabajo como coordinador del programa de innovación en el CONCITEC. Tengo unos 15 años trabajando en sistemas, en entidades públicas, de finanzas. He estado trabajando en desarrollo productivo. Los 3 últimos años he estado trabajando en los temas relacionados a innovación. Y bueno, dicho esto, quisiera cederle la palabra a cada uno de ustedes para que nos haga una presentación muy breve acerca de su experiencia profesional, de dónde están viniendo, y de ahí para dar inicio a hablar sobre los temas del panel. Empezamos contigo, Claudio. Bien, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este panel. Bueno, yo les cuento que trabajo para Impulsa Colombia, la organización del Estado colombiano que se encarga de promover la innovación, el emprendimiento, el desarrollo productivo y el cambio de la mentalidad y cultura de las personas, de los emprendedores y de los empresarios en general. Más tarde voy a hablar de eso de la mentalidad y cultura, súper importante. Llevo más o menos 8 años en el gobierno, en el Ministerio TIC. He estado en Impulsa en 2 de las áreas más importantes, desarrollo empresarial, que eso me dio un poco yo diría que no es un poco, es mucho de la razón por la que el país está como está en general. Falta ambición, muchas cosas, y luego pasé a la parte de innovación y emprendimiento, en donde parte de mentalidad y cultura es muy importante para que la gente entienda que sí se puede, como dicen los ecuatorianos con la selección, ¿sí? Eso he hecho durante los últimos años. Impulsa es una entidad relativamente joven, tiene 5 años apenas. Se creó con el último gobierno, que ya lleva 2 periodos. Y bueno, yo hago parte de esto desde ese tiempo. Antes hice parte también de algunas entidades diferentes en el tema. Soy ingeniero con algunas especializaciones y una maestría en administración, y combiné varias cosas, y luego marketing digital y comercio electrónico. Bueno, muchas cosas que me han ayudado como a entender un poco desde diferentes puntos de vista todo esto. Bueno, dejo aquí y le paso a mí. Por favor, con Mario. Igualmente, gracias a la organización, a Hello Tomorrow, al equipo que me invitó como parte de Startup México a estar en este panel, que estoy muy contento de compartir con los amigos, ¿no?, de las diferentes iniciativas de innovación y emprendimiento aquí de la región. Lo que es Startup México es una organización líder en la promoción de la innovación y el emprendimiento, no solo en México, sino también en la región. Trabajamos con varias iniciativas. Una de las cosas claves que me gustaría puntualizar es que Startup México no es como Startup Perú ni como Startup Chile. Nosotros no somos parte de la iniciativa pública, somos una organización privada, pero bueno, tenemos esta marca país que nos dio el gobierno de México para poder trabajar como Startup México. Y en ese sentido nosotros tenemos muchas iniciativas, somos un modelo que impulsa mucho el emprendimiento y la innovación, y en ese sentido tenemos diferentes aristas en las cuales trabajamos. Tenemos campus físicos en diferentes lugares de México, el principal en la Ciudad de México, que es de 4,000 metros cuadrados, en el cual pueden encontrar, bueno, un emprendedor puede encontrar todo lo que necesita para emprender, ¿no? Entonces le llamamos un one-stop shop. Para los emprendedores tenemos espacio cowork, oficinas, laboratorios corporativos, Fab Labs, auditorio, servicios para emprendedores, tenemos un estudio multimedia y hasta tenemos una playa ahí en el campus. Y así como esos, tenemos otros 4 más en toda la República Mexicana. Además tenemos una incubadora, que justo nuestra incubadora el año pasado fue reconocida como la mejor incubadora de México, la 3ª mejor de América Latina, superada solo por Startup Chile y por Guaira, entendiendo la magnitud de los presupuestos. Nos da mucho gusto estar en el 3er lugar.
Y además de la incubadora, tenemos tanto trabajo con empresas que trabajamos para desarrollar innovación con ellas, creamos clubes de ángeles inversionistas, creamos redes de mentores, entonces es todo este modelo que detona los ecosistemas emprendedores, sobre todo pues, en las ciudades en donde estamos y que buscamos siempre cómo fortalecer y crear mayor valor a través de la innovación y el emprendimiento en nuestras sociedades. Fantástico, gracias. Ángel. Sí, gracias a Hello Tomorrow. Bueno, trabajo en la dirección de innovación, que está básicamente desarrollando distintos instrumentos de innovación y de emprendimiento. Justamente Startup Perú se trabaja y se promueve directamente desde la dirección de innovación. En mi caso personal, yo estoy muy vinculado a los temas ya de innovación y transferencia tecnológica bastantes años. He sido director ejecutivo de Madera, he trabajado en el proyecto de los centros de innovación tecnológica. Ahora estoy viendo temas a través de APEC, de las economías APEC, y soy vicepresidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la I+D+I en Indecopi, y además soy docente universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Básicamente es mi trayectoria. Gracias, gracias Ángel. El tema es innovación ambiental y competitividad en Latinoamérica. A mí me gustaría plantear el panel empezando primero desde unas reflexiones acerca de lo que se está trabajando en innovación para la competitividad en cada uno de nuestros países. Y quisiera comentar, o para empezar, contarles una anécdota. Hace un par de semanas estuve en una presentación en el gobierno regional de Ica. Bueno, el gobierno regional de Ica era el que organizaba una serie de presentaciones. Y bueno, antes de mi turno, la presentación era de una de las empresas mineras que está en Ica, porque iban a presentar un proyecto que era el proyecto del megapuerto de Marcona, ¿no? Y a continuación venía el tema de lo que era políticas de innovación para la competitividad para el país. En ese momento la sala estaba, bueno, una sala para unas 80 personas, estaba un 90% de la capacidad. Toda la gente muy atenta al proyecto del megapuerto de Marcona. Terminó la presentación y en ese momento aproximadamente el 40%, 50% de las personas se pararon y se retiraron, justamente cuando empezamos a hablar del tema de innovación. Y claro, justamente conversando con otras personas después y tratando de ver, oye, qué es lo que pasó en ese momento, era algo que muchas veces pasa en el entendimiento ya, digamos, del ciudadano a pie y de las personas que no se entiende a veces muy claramente qué cosa es la innovación. El proyecto del megapuerto es algo, una idea tangible, que las personas lo pueden visualizar, lo pueden palpar, lo pueden ver, pero muchas veces cuando se habla sobre innovación, claro, es mucho más abstracto, ¿no? Y claro, no se sabe o no se entiende que innovación puede ser o es una herramienta que se puede utilizar en cualquier área de conocimiento y por cualquier tipo de persona, ¿no? Muchas veces también se pregunta, oye, ¿a partir de dónde se va a tomar en cuenta la innovación? ¿A partir de dónde una cosa es nueva o significativamente mejorada, como dice Oslo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una serie de reflexiones acerca de qué importante es la innovación y sobre todo qué importante es tratar de difundir una cultura de innovación, porque en la medida que ocurre eso, justamente es de que los diferentes actores clave de un ecosistema de innovación pueden comenzar a volverse más competitivos, en el sentido de la capacidad de competir para incursionar en nuevos mercados, con nuevos productos, volverse más competitivo, disminuyendo costes de producción, volviéndose más eficiente porque ha hecho una innovación en sus procesos o porque ha hecho un arreglo en su organización a través de una innovación organizacional y que por lo tanto está en las capacidades de competir mucho mejor. Entonces, dicho esto, yo quisiera abrir el espacio de diálogo para saber qué es lo que se ha estado realizando desde Impulsa Colombia, desde Startup México, desde el Ministerio de Producción, específicamente en cuáles son esas actividades desde sus instituciones que están llevando a que la innovación se posicione mucho más fuerte como una herramienta para impulsar la competitividad en cada uno de sus países. Bueno, comienzo otra vez. Bueno, eso es un tema un poco denso, largo, pero vamos a
a tratar de hacerlo un poco conciso. Nosotros hemos tenido una discusión muy importante, y es que cuando comenzó Impulsa Colombia hablábamos de innovación, pero entonces hablábamos de innovación como en el mundo, ¿sí? Y no somos innovadores en el mundo, es decir, estamos puestos 67, las cosas que hacemos nosotros generalmente no son innovadoras en el mundo, ¿sí? Entonces empezamos a darnos cuenta, pues arrancamos como diciendo vamos a elegir lo mejor de lo mejor, ¿sí? Cuando nos demos cuenta es que lo mejor de lo mejor no era tanto, ¿sí? Y con el tiempo empezamos a decir, bueno, ¿cómo está compuesto nuestro país? Entonces las regiones son diferentes, hay inequidad, ¿sí? Entonces hay 4 regiones grandes en el país, pero el resto de regiones está muy por debajo, y entonces uno decía, hay unas regiones que no pueden competir con esas otras regiones. Por ejemplo, Bogotá es donde están las mayores capacidades, ¿sí? El talento humano, etcétera, y uno se va al sur del país, por ejemplo la Amazonía, ¿sí? y allá no existen ese tipo de cosas. Entonces empezamos a virar un poco el tema de bueno, realmente qué para nosotros es la innovación, y ahí empezamos a estudiar un tema como la innovación en contexto, ¿sí? Entonces es mirando realmente qué pasa en esa región, ¿sí? ¿Qué se da en las regiones? ¿Qué se está dando en las regiones con la escolaridad de las regiones, con los profesionales de las regiones? Porque me imagino que también sucede por estas latitudes que la gente en las regiones menos desarrolladas que quiere avanzar, migra, ¿sí? Que migra y no vuelve. Y entonces los que se quedan en las regiones son la gente menos escolarizada, las que menos oportunidades tienen, y hay un círculo ahí vicioso en ese tema, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a potenciar a las regiones, a contar las regiones para ver qué sale de ahí, pero entonces cambiamos digamos como el chip y dijimos, vamos a revisar la innovación más en contexto. Y entonces algunos proyectos que antes no se tenían en cuenta, porque tal vez no eran de última tecnología o no iban a competir internacionalmente, pues no se tenían en cuenta, pero hoy decimos, bueno, ¿qué es realmente importante para la región? ¿Qué puede desarrollar la región? Y vamos a apoyar esos emprendimientos en la región, si eso está pasando hoy en día, y es una discusión muy importante porque pues, el país es inequitativo, ¿sí? Las regiones son diferentes, y ese concepto es muy importante. Otra cosa que también lo había dicho ahora al inicio es la mentalidad y la cultura. En las regiones no se presentaba nadie, o sea, es decir, era difícil en las regiones muy apartadas que se presentara, por ejemplo, a nuestros programas, pero luego pues había uno que llegar con la información, pero dos, que se dieran cuenta que no estaban haciendo bien lo que estaban haciendo, que eso también es una cuestión muy compleja. De hecho, aún en la ciudad, y hablo de Bogotá, el PIB no lo hacen las empresas más grandes, lo hacen toda esa masa de MIPYMES, o sea, micro, pequeños y medianos empresarios, y ellos a veces creen que no están haciendo mal las cosas. Entonces, ¿cómo hacer que esos empresarios se den cuenta de que pueden utilizar tecnologías, ¿sí? Tecnologías que ya existen, como ya lo hemos visto en todo el evento, ¿sí? Tecnologías que pueden usar y que no son tan caras, pero hay que abrir la mente, ¿no? Hay que entender que hay alguien que lo hace mejor y lo hace más productivo y por ende un poco más competitivo. La competitividad tiene varios factores adicionales en nuestro país, creo que también es un problema acá, es la infraestructura, ¿sí? Eso es una cosa que no depende de las compañías, eso depende del gobierno, de que el gobierno haga la tarea que tiene que hacer, o sea, poner como el entorno para que las empresas puedan hacer cosas, ¿sí? Pero el resto es de los empresarios, el resto es de la ambición de la gente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hace falta una tarea de hacer las cosas con calidad. Hacer las cosas con calidad significa competitividad, ¿sí? Al final del tema significa competitividad, más otros factores adicionales, incluyendo la infraestructura. Pero el empresario tiene que hacer la tarea de por lo menos hacer esas cosas o hacer lo que hace con calidad. Y eso ha sido parte de nuestra tarea, decirles la calidad es importante, ¿sí? México yo creo que en parte tiene una ventaja porque está cerca de este país del norte y entonces su mayor cliente, entonces hay una presión
para que ustedes hagan las cosas con calidad. Y hace unos días, para terminar y darle el paso a mi compañero, llegó Airbus a Colombia, ¿sí? Y entonces nos dijo, yo quiero irme a otro país diferente al de México. ¿Por qué? Porque México está peleando con Estados Unidos ahora ese tratado, no están de acuerdo y entonces lo van a modificar. Y entonces nosotros, Airbus, estamos interesados en buscar otro socio para trasladar nuestra operación que tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ese es Colombia, pero llegaron a Colombia sin comentarios. Es decir, llegaron a mirar nuestras empresas de metalmecánica, ¿sí? Y para rápido terminar, historia larga, corta, nuestras empresas no trabajaban ni siquiera con los materiales que trabajaba Airbus. O sea, estaba, mejor dicho, nos dijeron, en 5 años volvemos a hablar. Así, pues digo, en resumen nos dijeron, en 5 años volvemos a hablar. No teníamos nada para competir en ese segmento específico. Bueno, quiero decir que hay más también, pero en ese segmento específico, y es un ejemplo bien importante, ¿no? Ya mucha carreta. Gracias, Claudio. Mario, coméntanos. Sí, justo voy a tocar los temas que mencionaste, sobre todo del vecino. Pero justo nosotros como empezamos a aproximarnos a la innovación fue entendiendo cuál era el modelo de innovación mexicana. Cuando hace 5 o 6 años, todavía se escucha mucho de que todos los países, ¿no? Todas las regiones, todas las ciudades quieren tener su Silicon Valley, ¿no? Quieren ser su Startup Nation, así como Israel. Y están buscando ese modelo. Nosotros cuando empezamos, justo lo que nos dimos cuenta era el que crear, ¿no? un ambiente innovador como el de Silicon Valley o como el de Israel era imposible, ¿no? Porque son años de trabajo. Silicon Valley se creó de gente que tomaba riesgos, de los buscadores de oro, hace ya algunos cientos de años. Y entonces lo que nos dedicamos en México fue a buscar el modelo de innovación y emprendimiento mexicanos, ¿no? Y en Startup México justo nos dimos cuenta de todas esas ventajas que teníamos, de cómo le podíamos sacar provecho a lo que ya teníamos y cuáles eran las oportunidades. Una de las cuales claramente es que somos vecinos de Estados Unidos, tenemos, por más de que hay algunas negociaciones, un comercio, un mercado con Estados Unidos de $1 trillón. Se dice que México comercializa con México $1 millón por minuto, ¿no? Entonces, es una oportunidad que la verdad es que pocos países tienen. Y entonces, en ese sentido y en buscar qué nos diferenciaba de muchos otros países y cuál era ese modelo innovador, también nos dimos cuenta que gracias al mismo Tratado de Libre Comercio, bueno, más bien a la relación comercial con Estados Unidos, nuestra calidad del talento, del capital humano en México había aumentado mucho. Entonces ya teníamos un talento, un capital humano tirándole más hacia la economía del conocimiento que hacia la de manufactura, porque pues ya tenemos un clúster de aeroespacial, tenemos un clúster de automotriz, tenemos un clúster de software y demás, y eso te da una mano de obra mucho más calificada, lo que te permite también desarrollar internamente productos y servicios más calificados, ¿no? Tirándole más a la economía del conocimiento. Y aparte, en ese sentido también vimos que los mexicanos somos muy creativos, todo el mundo supongo que conoce el Chavo del Ocho y demás. No es la cúspide de la creatividad mexicana, pero demuestra un poco a qué voy. Pero también en ese sentido de las cosas importantes que tiene México, la cercanía con los mercados, la apertura comercial, que tenemos 14 tratados de libre comercio que nos dan acceso a 45 países del mundo, que representan el 61% del PIB global, más el capital humano que tenemos. Nosotros graduamos 118,000 ingenieros cada año, tenemos 80 instituciones especializadas en ingenierías, en temas ya de conocimiento, tenemos parques tecnológicos y centros de investigación al por mayor, tenemos una población joven, el 40% de México tiene menos de 29 años, y aparte en ese momento cuando nosotros empezamos, teníamos
oportunidad o este futuro brillante para el tema del emprendimiento, porque se acaba de crear el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor en México, que es como impulsa el Ministerio de la Producción, ahí Startup Perú, con pues mucho dinero de por medio. En México tenemos 125 fondos de capital emprendedor, de inversión de riesgo, de capital semilla. Y entonces, en ese momento, hace 3 años, había en el aire $1 billón, ¿no? para emprendimiento, para innovación. Pero parte de lo que nos dimos cuenta también, como Startup México, es que a pesar de todo esto, no había procesos de innovación, metodologías de innovación que se siguieran formalmente, ¿no? Que se le enseñara a los jóvenes, que se le enseñara a los emprendedores, a las mismas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que el emprendimiento y la innovación, que están vinculados, sobre todo los emprendimientos de alto impacto con la creación de innovación, era el mejor camino que nosotros podíamos tomar justo para aumentar más la competitividad del país, entendiendo que la creatividad es buena y te da soluciones, pero la innovación es la que agrega valor. Entonces nosotros trabajamos en temas de innovación desde una experiencia que desarrollamos con emprendedores, y la innovación son los servicios o el apoyo que nosotros brindamos a empresas, y empresas grandes. Nosotros trabajamos con empresas como Walmart, bancos nacionales allá en México, como Sura, empresas de esa magnitud. Desarrollamos todos estos procesos de innovación, oportunidades de innovación, porque no se trata solo de apoyar emprendedores o innovadores, que son, como lo mencionaban en un panel pasado hablando de laboratorios, de que Perú es un buen laboratorio. Para nosotros los mejores laboratorios son los emprendedores que pueden fallar, que les cuesta muy poco, que se arriesgan, y de ahí obtener este valor, esta innovación para las empresas, para la sociedad, para los gobiernos. Y es un poco como nosotros abordamos la innovación, ¿no? Entendiendo cuál es el modelo mexicano, un poco lo que tú mencionabas de cuáles son las cuestiones estratégicas de cada una de las regiones. Nosotros lo abordamos desde el modelo mexicano de innovación, de emprendimiento, y de ahí pues trabajamos todas estas iniciativas para asegurar que haya una diáspora, ¿no? que se comparta todo esto, de que penetre todo el tema de la innovación, ya sea culturalmente o prácticamente hablando, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos en Startup México. Y es lo que igual nosotros empezamos a la hora de empezar a desarrollar políticas e instrumentos, fue lo que encontramos. Y de los conceptos pasar a la práctica, ¿no? Es decir, el concepto cómo lo voy de alguna manera adecuando a la realidad particular de cada región, y cómo buscar que los instrumentos de alguna manera respondan a esas necesidades que uno va encontrando en la realidad, ¿no? Académicamente está definido y hay definiciones muy claras de innovación tecnológica, los 4 tipos de innovación de acuerdo con Oslo y todo lo demás, pero el tema, eso cómo lo veo en la práctica, en todo caso cómo lo desencadeno dentro de las empresas, o que lo vean como una oportunidad para mejorar su posición de mercado. En el Perú nos ha ido costando mucho ir trabajando. Esto es un trabajo que no podemos decir que haya sido solo de la parte de gobierno, sino también del sector privado. Ha sido un trabajo en conjunto, ahí dando tumbos de repente, pero avanzando. Ya tenemos como 10 años más o menos que venimos sostenidamente destinando recursos, fondos destinados a facilitar la innovación, la ciencia y la tecnología. Entidades como Concitec se ha ido fortaleciendo, el trabajo mismo del Ministerio de la Producción orientado a promover la innovación en el sector productivo. Se han ido afinando instrumentos, más empresas empiezan a postular a los fondos, y aquí si algo tomamos de las lecciones aprendidas, porque salimos a mirar cómo venían haciéndolo en otros países de la región y de otras zonas de otras partes del mundo, y lo que nos quedó claro, si hay una empresa que valora o tiene, digamos, cree en su proyecto, algo tiene que aportar, y los fondos nuestros son concursables y con un cofinanciamiento del interesado, en este caso de la empresa. Y se han ido desarrollando instrumentos de acuerdo a la medida y al tamaño de la empresa, porque, valga la verdad, es en el Perú y seguramente en México y en Colombia, y en el resto de América Latina hay predominancia en la microempresa, pequeña empresa. Entonces, no podemos tener concursos en los cuales la barrera de entrada que tenga una capacidad ya de innovación que está por construir todavía una microempresa, o que tiene que trabajar de manera asociada para poder acometer un proyecto de mayor impacto.
Entonces, hemos ido afinando eso y en el camino también viendo de las experiencias en el mundo y qué funciona y qué no funciona, venía todo este tema de promover los emprendimientos, los startups. Hubo un primer evento en las economías APEC en el 2012 en Seúl, Corea, donde, digamos, se presentó la primera conferencia de startups de las economías APEC y se tuvo la oportunidad de ver ahí cómo venían, como se dice, a toda velocidad, varias economías impulsando a su juventud a que vean una oportunidad de arrancar sus emprendimientos, con emprendimientos por oportunidad, es decir, un desarrollo tecnológico que pueda llegar a un mercado o reinventar un modelo de negocio aplicando tecnología y básicamente la fuerza con que venía estaba centrada en promover ese tipo de actitud en su juventud, ¿no? Entonces, algo que ya acá, bueno, Startup Chile ya lo había empezado, en México veíamos que tenía un fuerte movimiento de emprendimiento, Impulsa Colombia que ya venía trabajando, entonces dijimos, bueno, acá también hay que empezar a trabajar estos temas y es donde de ahí se trabaja con el sector privado, ya habían algunas iniciativas privadas, lo que se ha hecho el gobierno es, de alguna manera, empezar a catalizar y a contribuir a que el entorno sea más favorable para este tipo de iniciativas, que es la función del Estado, no es competir con el sector privado, sino complementar, facilitar que las cosas se vayan dando. Y se han ido construyendo una serie de instrumentos, algunos arreglos normativos que hay que ir mejorando, que es toda una maraña, la parte legal nuestra realmente a veces nos juega a favor, pero ahí seguimos avanzando y trabajando y yo creo que a estas alturas ya estamos viendo resultados de proyectos de innovación muy interesantes que tienen que ver justo con el tema que estamos abordando hoy día, la parte ecológica, ambiental, como un recurso que estoy extrayendo de la naturaleza, lo manejo de una manera que sea sostenible y no lo esté depredando, o como mi proceso industrial, los desechos ya no sean solo desechos, sino que los pueda circular nuevamente en el proceso, o que sea un insumo para otra industria. Entonces, algunos de esos proyectos ya están apareciendo, iniciativa privada, y del lado nuestro un poco apoyando también con esa mayor amplitud también de no ser tan rigurosos con el concepto de innovación, y no pedir que sea una innovación radical, ¿no? Que es un poco difícil todavía en nuestras economías, pero por ahí van apareciendo emprendimientos interesantes, proyectos interesantes y sobre todo nuestra juventud con mayor formación de conocimiento en todo caso, ya están empezando también a tener esa actitud de emprendimiento, de arrancar su propio negocio, de ir experimentando y eso creo que nos da cierta, digamos, mirada digamos, con bastante positiva, ¿no? De que esto va a ir mejorando. La situación no es fácil, pero creo que tenemos una gran oportunidad de seguir adelante. Los dos hablaron, busquemos cuál va a ser nuestro modelo país, o sea, cuál va a ser el modelo de México, cuál va a ser el modelo de Colombia para impulsar la innovación, ¿no? Y es algo que también a mí me gustaría trasladar también al auditorio para pensar en eso, ¿no? Y cuál es el modelo peruano. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo desde el país para impulsar una política de innovación, ¿no? En los últimos años, sí es cierto, se han incrementado la cantidad de fondos a través de Concitec y Cienciactiva, el Ministerio de Producción, los préstamos que se han venido consiguiendo con el BID, con Banco Mundial, pero exactamente cuál es el hilo conductor que se debería de seguir para impulsar una política de innovación, ¿no? Y en ese sentido es que ustedes han mencionado algunos factores que coinciden con una política que se está desarrollando en el país a través de este programa de innovación para la competitividad y es, por ejemplo, el tema de las regiones, ¿no? Qué importante es dar un enfoque especial para las regiones y especialmente en nuestros países en los cuales la inequidad y el desequilibrio entre las capitales de país y las regiones es tan grande y que cada vez que hay lanzamiento de políticas más bien se produce una disparidad mucho mayor porque no se diseñan cosas especialmente para las regiones sino para el país, pero no se entiende de que todo el país no tiene la misma situación. Y ese es uno de los factores sobre los cuales se está apoyando justamente el programa o este modelo que se quiere lanzar para el país, que son básicamente 6 pilares. Uno de ellos es el de regionalización, por ejemplo. El otro es un tema de capital humano, ¿no? Escuchaba 118,000 ingenieros al año, o sea que a nosotros nos parece realmente una cifra, o sea, bastante alta y ambiciosa, ¿no? Para lo que nosotros quisiéramos también conseguir. Y es cierto, ¿no? Cuando a veces preguntamos a las empresas que hacen innovación, muchas veces pasa que ellos hacen innovación porque tienen la necesidad de ingresar a un nuevo mercado, sacar un nuevo producto, pero no lo hacen como parte de un proceso
pensado de que están realizando gestión de la innovación o que están innovando. Lo hacen porque tienen que sobrevivir, porque lo hacen porque tienen que seguir ocupando posiciones de mercado. Entonces el tema de capital humano, que es otro de estos pilares del programa, también es igualmente importante. También mencionaste, Claudia, el tema de infraestructura tecnológica. Si es que una empresa quiere comenzar a desarrollar innovaciones, bueno, lo primero es que va a mirar dentro de su empresa si es que tiene las condiciones para poder hacerlo. Y la realidad es que en la mayoría de nuestros países es que vemos la base de microempresarios y de pequeños empresarios es de que no van a tener las capacidades para poder hacerlo. La tarea es ir a buscar quién pueda hacerlo o con quién lo podría desarrollar. Y ahí, por ejemplo, tenemos el espacio de las CITES que pueden brindar esos servicios tecnológicos, las universidades que también pueden cumplir esta labor. Y también el tema del financiamiento, ¿no? Con falsa pero sana envidia, 125 fondos de financiamiento, no sé, Ángel, si es que juntamos entre Innovate Perú y Ciencias Activas, llegaremos a 20, 30 tipos de concursos. Es una tarea pendiente también por hacer y sobre todo es de que cuando se saquen los fondos de financiamiento se hagan de manera pensada de qué es exactamente lo que necesitan los beneficiarios. No es lo mismo los requerimientos de financiamiento para la innovación que podría tener un microempresario que una corporación, ¿no? O el tema de inserción de investigadores en empresas para hacer proyectos colaborativos, es una tarea también pendiente que tenemos que realizar y yo creo que los casos o los puntos que ustedes han dado de alguna forma coinciden a la propuesta del modelo peruano también que se quiere desarrollar, ¿no? Trabajar en el tema de capital humano, el tema de institucionalidad, de infraestructura tecnológica, de mecanismos públicos para incentivar a la innovación, el tema del financiamiento. Dicho esto, yo quisiera ya comenzar a aterrizar exactamente en el punto de este bloque que es ya el tema de la eco-innovación. Sí, entonces yo voy a plantear básicamente dos preguntas. La primera ronda sería para preguntarles qué se está haciendo en lo que se refiere a eco-innovación en Colombia, en México, qué se está impulsando también desde Perú a través del Ministerio de la Producción. El día de ayer en la mañana, no sé si es que ustedes estuvieron en la presentación del doctor Fletcher, que presentó este dron, por ejemplo, para comenzar a hacer reforestación, digamos, utilizando esta nueva tecnología, ¿no? Y para mí fue el wow, o sea, de la mañana, porque hace unos años desarrollé un proyecto similar en el cual plantamos 1.200.000 árboles en un periodo de 6 meses, organizando algo de 50 comunidades campesinas en la Sierra de la Libertad, contratando a técnicos de campo, ¿no? Nos tomó 6 meses y ayer el doctor Fletcher decía, y a través de esa tecnología podemos plantar 100.000 árboles diarios. Entonces a mí me dejó como que, o sea, oye, el potencial y la capacidad de aplicar la innovación para digamos, mitigar los tipos de problemas ambientales y también para cuidar y desarrollar el tema de los ecosistemas, es en realidad muy potente, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera nuevamente pasar esta ronda y preguntarles qué es lo que se está haciendo en lo que se refiere a ecoinnovación y después de eso ya abordar el tema de qué es lo que viene en el futuro, qué son los retos que tienen enfrente en lo que se refiere a la ecoinnovación. Yo tengo que ser sincero, Colombia no hace todavía una discriminación positiva, para decirlo de alguna manera, en ese sentido, a través de Impulsa Colombia. ¿Sí? Es decir, ahora que hablaban de la economía circular, de que todos los componentes que no se vayan, o sea, que no sean realmente un desperdicio, eso es algo que está llegando hasta ahora. ¿Sí? De pronto algunas grandes organizaciones ya hacen la tarea, ¿sí? Pero en términos del Estado todavía eso está arrancando, diría yo. El Ministerio de Medio Ambiente, nosotros tenemos una institución específicamente para el ambiente, y este ministerio ya está haciendo cosas, ¿sí? Ya tiene unos programas en términos de que apoyan la ecoinnovación en actividades muy parecidas a las que hace Impulsa Colombia. Y aquí quiero hacer una claridad: Impulsa Colombia pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? O sea, es decir, el padre es solamente una entidad. Nosotros hemos hecho la tarea de atraer recursos. De hecho, esto suena un poco gracioso, pero nosotros hacemos también lobby para
acceder a recursos de otras entidades del mismo Estado, ¿sí? Decimos, mire lo que estamos haciendo acá, hemos tenido estos resultados, y dependiendo de eso, otras entidades del Estado nos han dado recursos. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, nos ha entregado recursos también para hacer programas que tienen que ver con innovación y emprendimiento, ¿sí? Y así tenemos más, porque pues, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre los casi 20 ministerios que hay, está entre los últimos 5 en presupuesto. Entonces toca ir el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es el primero, ¿sí? Y bueno, también por nuestra condición de mucha tierra y mucha pobreza en las zonas rurales, ¿sí? Entonces es más como un recurso social, pero entonces hemos jalado algunos recursos para que se haga innovación y emprendimiento desde esas áreas específicamente. El ministerio, por ejemplo, que tiene más recursos es el Ministerio TIC, el de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y ese ministerio también nos da unos recursos para que nosotros ejecutemos a través de nuestros programas. El Ministerio de Ambiente no lo hizo así, ¿sí? Pero está haciendo programas. De hecho, se ha jalado a algunas personas que han trabajado para Impulsa Colombia y está haciendo también algunos programas. Obviamente nosotros quisiéramos que eso fuera más, como dijera yo, centralizado, unificado, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver con emprendimiento e innovación, pero pues bueno, no es así en este momento, pero sí se están haciendo algunas cosas y tenemos unos programas, de hecho, con convocatorias abiertas para que la gente que tiene impactos en términos ambientales y sociales, que allá en Colombia se combina mucho el impacto ambiental y social, puedan tener beneficios, pero tienen que tener proyectos ya validados. Es decir, nosotros, como no tenemos muchos recursos, gracias al petróleo, pues digo, a que bajó el precio del petróleo hace un par de años, hemos decidido orientar los recursos que tenemos hacia las posibilidades que tienen más, que pueden vivir más lejos. Es decir, si hay alguien que está haciendo las cosas mejor y está creciendo, es mejor apoyar a ese que tiene la posibilidad de generar empleos más adelante, ¿sí? Entonces no entregamos capital semilla, como digamos técnicamente hablando, para arrancar. Ya no entregamos capital semilla, sino que estamos llamando a los que, voy a decirlo de alguna manera, se han subido a la bicicleta y han pedaleado y entonces ya tienen algo de equilibrio. Venga usted para acá, ¿sí? Claro, la gente se presenta y hacemos toda la tarea de selección. Los que están antes, digamos, ya tienen la bicicleta, la construyeron, pero no se han montado en ella, móntese, ¿sí? Haga el intento, vaya, cáigase, ¿sí? Y igual los estamos apoyando, pero pues no con recursos actualmente, ¿sí? Y hay otras cosas que no diría que están en términos de emprendimiento que nosotros sí estamos desarrollando, y es producción más limpia. ¿Sí? No hay regulación en términos de producción más limpia en Colombia aún, ¿sí? Hay una regulación que entrega incentivos para la gente que hace, es decir, que hace cosas de producción más limpia en términos de impuestos y esto, pero no hay una regulación específica que obligue a la gente a hacer las cosas bien, ¿sí? Producción más limpia significa eso, hacer las cosas bien con la energía, con el agua, con los desperdicios en general. Sí, no hay exactamente, pero digamos que nosotros estamos colocando recursos para que empresas de ciertos sectores se unan y accedan a consultorías para lograr mejoras. Ahí hay unas cosas bien interesantes. De hecho, tengo entendido que en México hay más de 6.000 cadenas ya apoyadas por estos temas, por una metodología de producción más limpia. Que alguien que trabajaba en México llegó a Colombia, a la Universidad de los Andes, y dijo: yo quiero hacer esto acá. Y entonces en conjunto con Impulsa Colombia hicimos la tarea y vuelvo a decir, son cosas tan sencillas a veces que el empresario no toma las decisiones porque cree que no está haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces cuando llegan y dicen: mire, usted se sienta y se da cuenta de que se puede ahorrar X cantidad de plata haciendo las cosas bien. Bueno, tal vez algunos no miren que hacen las cosas bien, sino que se van a ahorrar dinero. Bueno, sea el incentivo que sea, es importante que lo hagan, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo esa tarea también, hablando de nuevo con lo de mentalidad y cultura, ¿sí? Es cómo hacer que tu empresa finalmente logre hacer mejor las cosas. Pero además te ahorras un dinero haciendo la tarea bien, y eso pocas veces lo tenemos tan claro. Eso pasa en el agro
muchísimo, la escolaridad es poca, entonces, por ejemplo, vas a donde la tienda que te vende el fertilizante y el señor del fertilizante te dice, esto es lo que usted tiene que echar. El campesino no tiene el conocimiento y hace la tarea. Cuando tiene que utilizar 10 veces menos, sí, pero no tiene el conocimiento para hacer la tarea. Y eso es bien importante. Nosotros colocamos un recurso, ya hay unas metodologías específicas para mejorar la productividad. Esa es una producción más limpia, que es una de las que más apoyamos en este momento, pero pues hay otras dependiendo del tipo de compañía. Si la compañía es altamente intensiva en mano de obra, pues entonces con la OIT tenemos una metodología que se llama SCORE para que mejoren la productividad laboral, ¿sí? Y así, tenemos, bueno, el Banco Mundial tiene una que se llama extensionismo tecnológico también, la tenemos incluida en nuestros programas y tenemos unos recursos específicamente para mejorar la productividad de las compañías, que pues se refleja también en la competitividad. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo en términos generales. Y bueno, en México, sobre todo en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más sobrepobladas del mundo con 25 millones de personas, los temas ambientales siempre han estado en la agenda pública. Desde hace muchos años se ha intentado mitigar desde la contaminación del aire hasta pues, dónde pones la basura y demás. Pero eso también ha permitido que los mismos emprendedores, los mismos innovadores como que vean oportunidades para solucionar esos problemas. Y entonces una de las cosas que a mí se me hacen más interesantes, por ejemplo, que se está generando en México tenemos la Universidad del Medio Ambiente, ¿no? Entonces son unas personas que hace 10, si no me equivoco, 8 años empezaron a brindar esta maestría en gestión ambiental fuera de las universidades que son los sospechosos comunes. Y entonces existe la Universidad del Medio Ambiente en México, que te enseñan las maestrías de gestión ambiental, de sustentabilidad y demás. Y bueno, también como siempre ha estado el tema de la agenda pública en México, hay mucha regularización en cuanto a qué es lo que pueden y deben hacer las empresas para pues, mitigar su huella ambiental. Pero fuera de eso, desde todo el ecosistema emprendedor hemos encontrado, al menos en la experiencia de Startup México y todos con los que trabajamos, que gracias a un concepto, y es el enfoque que nosotros tenemos, que es el de alto impacto, las empresas, los nuevos emprendedores, las nuevas startups que se están generando, ya tienen una visión mucho más robusta de qué es lo que debe de ser su solución. Entonces ya no solo se trata de ser un buen negocio, sino ya se trata de ser un buen negocio, crecer, crear empleos y aparte ser sustentables, ¿no? Y en ese sentido nosotros en Startup México hemos apoyado a varias startups que tienen soluciones muy interesantes. Una de ellas se llama Chronology, que ya recibió inversión por varios cientos de miles de dólares, que lo que hacen básicamente es hojas de papel a través de reciclar los pedazos de PETs, ¿no? Entonces hacen hojas de papel de PET. Tenemos otra que se llama Reciclando Ando, que a lo mejor los nombres no son los más atractivos, pero las soluciones sí son buenas. Una que se llama Reciclando Ando, que lo que hace es bloques de construcción a través igual de PET. En México, por ejemplo, una de las soluciones que a lo mejor la visión final no era tener un impacto ambiental como tal, pero lo incluyeron dentro del valor que están agregando, es una startup que se llama eConecta, que es muy interesante porque ellos se subieron hace 3 años justo también a esta ola de la economía colaborativa, y entonces empezaron a poner estaciones con motocicletas, pero tipo Vespa, de las, no sé cómo se les dice, eléctricas. Entonces ellos empezaron esto como una solución, no específicamente al tema ambiental, sino al tema de movilidad, que en México, como en Lima, pues es muy complicado. Y entonces han ido creciendo, han ido escalando, ha sido una solución que ha funcionado mucho en el tema de movilidad, pero también en el tema ambiental, porque estas motocicletas son eléctricas. Y siguen este modelo en el cual uno paga una membresía
tiene media hora para ir de un punto a otro, cualquier minuto extra lo pagas y te cuesta menos que pagar un auto, ¿no? Que las mensualidades del auto. Entonces, hemos visto en México que la ecoinnovación se da no solo con soluciones directas al tema del ambiente, sino como con soluciones integrales que incluyen el tema ambiental, sobre todo en lugares como Ciudad de México. Y también se han desarrollado programas específicos, ya sea apoyados por gobierno o solos, como aceleradoras. Hay una que se llama Clean Tech Challenge, que ya ha apoyado 300 startups específicamente que tienen un impacto ambiental, y que es una organización que se llama Green Momentum, ¿no? Y tenemos otra, por ejemplo, que cada año lanza un reto para solucionar los temas del agua que tenemos en México. Y entonces ya empezamos a ver estos programas de emprendimiento que apoyan a la innovación específicamente en ciertas verticales, el agua, la contaminación, en México pues la inseguridad y demás, que es lo que nos da mucho gusto, digo, más allá de los que nosotros apoyamos, sino ver que desde una visión que compartimos, que es decir, la innovación y las soluciones salen siempre y cuando tengas los caminos adecuados para que los que tienen las soluciones puedan recorrer esos caminos, pues el demostrarlo, ¿no? Con no solo lo que hacemos nosotros, sino en general el ecosistema permitiendo eso, pues es lo que hemos visto que ha generado mucha ecoinnovación en la Ciudad de México y bueno, en otras partes, pero específicamente en la Ciudad de México. Sí, efectivamente nos antecedió el ministro del Ambiente, que es la entidad que regula y promueve los temas ambientales. Nosotros como Ministerio de la Producción, al igual que el Ministerio en Colombia, nuestro presupuesto no es muy alto, pero ahí lo apalancamos lo más que podemos con las acciones que tenemos. Tenemos ahí una dirección de manejo ambiental en la parte de industria y en la parte pesquera, que son los dos sectores fuertes que cuenta el Ministerio. Pero en la parte promotora y de promoción de la ecoinnovación en los fondos concursales para facilitar la innovación en las empresas, uno de los criterios que se evalúa, que es parte del puntaje en los proyectos que concursan, es el tema del impacto ambiental, es decir, qué beneficios de tipo ambiental el proyecto, además del objetivo principal, que no necesariamente sea el ambiental, también contribuye este proyecto, ¿no? O mínimamente que no tenga un impacto negativo, ¿no? Entonces, el criterio de la parte ambiental sí la tomamos en cuenta desde que el Ministerio del Ambiente ya ha empezado a operar y a trabajar, hemos empezado a tener coordinaciones muy cercanas con ellos para empezar a desarrollar algunas acciones conjuntas. Ya han habido algunas de ellas, ha habido un concurso, digamos, de la parte de innovación verde, que hubo vertical. Y hay una que estamos ahorita justamente en pleno proceso ya de selección de las empresas, de los emprendimientos ganadores en Perú Resiliente, que tiene que ver con toda la gestión, digamos, cuando sea un desastre, ya sea natural o por, digamos, acción humana, que nos afecta mucho a los países. Somos países de esta región muy susceptibles a este tipo de situaciones. Y aquí, viendo ya los fondos de innovación, que son empresas que ya tienen bastante, digamos, tiempo en el mercado, podemos sacar más de un proyecto de innovación cuyo, digamos, enfoque iba en la parte, digamos, de reducir los impactos ambientales. Y en la parte de emprendimiento también tenemos varios emprendimientos, startups, con sistemas para monitorear la calidad del agua, la calidad del aire, el uso de residuos de actividades del sector minero, cómo darle valor agregado y transformarlo en un producto. Por aquí me pareció ver a una de las emprendedoras justamente con una iniciativa de este tipo. Es decir, del lado de la iniciativa de los jóvenes y de los emprendedores también hay una conciencia de que por acá, digamos, no solo contribuyen a mantener el ambiente, sino como una oportunidad de negocio, como lo señalaba, porque al final, si no lo ven como también una posibilidad de retorno, va a ser un poco más difícil que lo puedan manejar. Del Ministerio de Producción también hemos tenido algunas iniciativas como apoyo a la cooperación internacional para empezar a introducir y formar capacidades en cómo promover los temas de ecoinnovación, con los temas de circularidad, es decir, que los residuos sean insumos de otra actividad productiva, y cómo el aplicar estas prácticas, esos ahorros generados se traducen en mi rentabilidad, ¿no? Es algo que a veces los empresarios no lo ven por ahí. Como no es tan directo, de repente no valoran que haciendo estas prácticas de ecoinnovación
pueden aumentar su rentabilidad o la competitividad misma del negocio. Entonces, del lado del Ministerio, estos temas estamos también en esa línea y esperamos tener ya de repente concursos más específicos orientados a la ecoinnovación, pero por ahora sí los tenemos incorporados en los criterios de evaluación, que tiene un puntaje importante a considerar a la hora que se, digamos, va a aprobar o no un proyecto, ¿no? Y del lado emprendedor hay muchas iniciativas con este enfoque hacia el medio ambiente y de alguna nos refleja que la juventud es consciente de estos temas y del rol que ellos pueden jugar mejorando el desarrollo sostenible, ¿no? Algo que se podría, digamos, rescatar y tratar de resumir es de que definitivamente existen esa serie de iniciativas para la ecoinnovación. Quizás todavía no se visualiza de forma muy clara una propia política nacional de ecoinnovación. Ciertamente existen una serie de experiencias, igual como existen los fintechs, los startups relacionados a finanzas. Claro, también existen los emprendimientos y startups relacionados a ecoinnovación, ¿no? a la parte de tecnologías limpias, ¿no? Pero sí, algo que podríamos resumir quizás de este bloque es de que existen hasta ahora muy buenas intenciones, pero que quizás un camino que falta por recorrer es comenzar a desarrollar una política de ecoinnovación, ¿no? Por lo menos lo que hemos podido ver en la exposición previa con el viceministro de Gestión Ambiental es que ya se está formando, por lo menos del lado peruano, una hoja de ruta sobre la cual se debe trabajar, ¿no? Para incentivar el tema de la ecoinnovación, tomando en cuenta que también en el caso de Perú, por ejemplo, es un país que está mayor expuesto o es más vulnerable a los cambios climáticos, ¿no? Un grado de diferencia afecta tremendamente al tema de la pesca en la costa, las lluvias en la sierra. Hace poco, como saben, hemos tenido el Niño Costero que causó muchísimos daños, y claro, ahí hay un espacio y una necesidad de plantear una agenda digamos, no de forma aislada o producto de la situación, sino que debería ser trabajada de una forma mucho más planificada, anticipándose, ¿no? Anticipando. Muchas veces acá siempre nos decimos, porque todos los años acá, aproximadamente en los meses de verano acá en Lima, entre enero, diciembre hasta marzo son las épocas de lluvias en la sierra, que descargan la costa y siempre tenemos el tema de los huaicos. Y siempre, todos los años, la misma pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se hizo algo para prevenir el tema de los huaicos? Y cuando ya hay tecnologías muchas veces que puede prevenir eso, ¿no? El tema también de la minería, como saben también Perú es un jugador mundial en el tema de exportaciones de producción minera, ¿no? Y es un tema de constante tensión entre el impulso de la actividad minera y también de atender la parte social, pero que muchas veces ahí ese engrane del medio que puede dar solución y puede echar a andar digamos ambas actividades es justamente plantear soluciones innovadoras que por un lado sirvan para mitigar o evitar que se produzcan daños ambientales y que al final también se desarrolle la actividad minera que es en el caso de nuestro país una de las que, bueno, la que produce básicamente la mayor cantidad del ingreso del PBI, ¿no? Y en el caso de Concitec, quizás comentarles brevemente que también nosotros hemos desarrollado unas iniciativas, tenemos un programa transversal de ciencia y tecnología ambiental que se llama Cintia, así es como le hemos puesto nombre a nuestro programa, pero que básicamente está más orientado a la parte de investigación, de hacer estudios de variabilidad climática, porque claro, también es el tema de que muchas innovaciones parten también desde la investigación científica y la capacidad de desarrollo tecnológico, ¿no? Y antes de venir acá para el foro estaba viendo y revisando un poco de números de la producción y veía, por ejemplo, de que en todas las instituciones públicas del país relacionadas a temas ambientales tenemos alrededor de 3.168 investigadores, de los cuales solamente el 3% tienen doctorado. Estamos hablando de 96 personas. Y en el tema, por ejemplo, de estudios, o sea, si lo expresamos como el término de publicaciones que se listen en Scopus, por ejemplo,
nosotros listamos aproximadamente 15.000 publicaciones al año, de las cuales 1.000 solamente corresponden a temas ambientales, y cuando echaba el ojo, por ejemplo, a Colombia, ustedes producen cerca de 59.000, o sea, totales, y más del doble, casi 3.000 en temas ambientales. Y ni qué decir de Argentina, por ejemplo, que produce más de 11.000 publicaciones anuales en temas solamente de temas ambientales, ¿no? Entonces, todo esto nos trae a este espacio de reflexión que, claro, igual como el tema que hablábamos al principio de empujemos la innovación, hay que trabajar también fuerte en el tema de capital humano, también de investigar, de desarrollar la suficiente masa de conocimiento que permita justamente a emprendedores e innovadores a tomar los resultados de esos conocimientos y comenzar a volcarlos en soluciones para la sociedad, y específicamente con el tema de la ecoinnovación. El tiempo, bueno, ya nos ha ganado, y agradezco a cada uno de ustedes por cada una de las intervenciones, y de igual forma agradezco a todo el auditorio por su atención. Espero de que estas reflexiones hayan sido útiles para todos ustedes, y bueno, con eso se concluiría esta etapa del panel. Muchas gracias.